Seguimos hablando del allanamiento ayer en la filial de San Pablo de Brasil, de Techint, y una aclaración importante, porque tratamos de dejarlo en claro. ¿Esto tiene que ver con la investigación por corrupción, casos supuestos de corrupción en Petrobras, Rulo? A ver, está ligado en realidad, aunque en este caso concreto lo de ayer fueron allanamientos que se hicieron con un operativo conjunto en varias empresas ligados con contratos con Electrobras. Exacto, ahí está. Y en este caso particularmente con Electronuclear, una de las empresas del grupo Electrobras, también un grupo estatal, pero con una similitud de vínculos de la que tenían estas mismas empresas con Petrobras. Tiene varios vínculos, porque las empresas investigadas son las mismas. Porque en el caso de Petrobras, recordemos, no eran contratos ligados a la actividad petrolera, sino contratos de obra de ingeniería civil, digamos, claro, construcciones. En este caso de núcleo Bras también tiene que ver con este tipo, núcleo eléctrica, perdón, tiene que ver con este tipo de obras. En el caso de Techint, por su participación en una central nuclear, Angra 3, que se construyó recientemente, ¿no? Es decir, lo que se investiga es el supuesto pago de sobornos para las contrataciones. Techint está impedido junto a, creo que si no me equivoco, son 22 empresas que tampoco pueden licitar desde el año pasado. ¿Tiene que ver con esto? No, eso tiene que ver con Petrobras. Eso sí. Claro, Bien. por eso. Esto que se abrió ahora es un caso nuevo, Bien, pero que lo vincula. Porque son las mismas empresas contratistas, claro, y porque el caso sería similar. Lo interesante, Lourdes, es que es este tema de las empresas contratistas. Porque esto hace rato que está denunciado que funcionaba como una especie de club en el cual o cártel donde se repartían los contratos del Estado. Y esto es importante. Yo creo que es la gran lección que le está dando al resto de América Latina este fenómeno. Más allá de buscarle corrupción y la responsabilidad de Dilma y demás, que con algún interés político se está haciendo desde algunos medios, el tema es que acá hay 20 empresas que están involucradas en los grandes contratos de Brasil, las grandes corporaciones, sí, que lo que prácticamente lograron era capturar al Estado y a las empresas del Estado para quedarse con este tipo de contratos. Esto estaba muy armado y hace más de una década esto supera inclusive el periodo de presidencia del PT. De Lula da Silva, más allá, claro. Es anterior al 2003, hay operaciones que se reconocen que corresponden al 96, 97, es decir, 7, 8 años atrás de la asunción de Lula por primera vez. Pero vende muchísimo en los medios decir que es el escándalo del PT, ¿no? De Dilma y Lula, sí, Lula da Silva y Dilma, sí, pero viene de antes. Lo que dijo Dilma, me acuerdo, y Luis Ignacio Lula da Silva es, vamos a abrir una olla y si caen incluso funcionarios de nuestro partido, no va a haber ningún problema, pero también están ligados sectores, corporaciones y también partidos políticos de oposición. Tal cual, porque evidentemente acá lo que ocurrió en Brasil, y digo, repito, esto es una lección muy importante también para comparar con lo que pasa o sucedió en el pasado en Argentina. Estas corporaciones tenían capturado todo el sistema político. Sí. Lograban los contratos de las empresas públicas, pero además le tapaban la boca a muchos dirigentes políticos a través de la compra de favores o el pago de este tipo de prebendas, de reparto de dinero, tanto del oficialismo como de la oposición. Estas corporaciones se adueñan del aparato estatal, entonces ahí ya no importa si es privado o estatal, porque en realidad son dueños ellos del manejo de las políticas públicas y las adjudicaciones públicas. Es cierto. Entendamos esto porque en Argentina esto pasó durante muchos años. Cuando aparece un Estado, con un gobierno, mejor dicho, que toma el Estado y se pone en contra de las corporaciones, empiezan a aparecer los conflictos. ¿Qué es lo que vivió Argentina en estos últimos años? A mí no me extraña que haya algún dirigente de derecha que diga que va a mantener YPF estatal o aerolíneas estatal. A mí me interesaría saber qué van a hacer con YPF o aerolíneas. Porque se puede hacer esto que pasó en el pasado o que está pasando en Brasil, utilizarlo para negocios privados. ¿Eso querrá decir el bien administrado? Bueno, habría que preguntarse en qué época considera que estuvo bien administrada YPF o aerolíneas, porque en otro momento de la historia argentina han producido muchísimos negocios para privados y muy mal negocio para el Estado, pero digamos, le convenía. Entonces, hoy lo de Petrobras y lo de todo este tema de electronuclear creo que debería enseñarnos esto, a entender, porque aparte son las mismas empresas que aparecen allá, fíjate, nombres conocidos, Techint y inclusive las brasileñas como Odebrecht, cuyo titular está preso. Son empresas que participan de las licitaciones en Argentina. Clarísimo. Gracias, Raúl de la Torre, como siempre.